Muy buenas noches, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estas grabaciones. Como ustedes saben, grabamos temas cristianos, temas sacados de la Biblia, temas para meditar en la palabra de Dios. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo, hermano, en la cual tenemos que escudriñar mucho la santa palabra de Dios, extraer de este libro esas grandes verdades, ponerla en práctica y predicarla. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy conocido que se llama la visita de Pascua, que encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 51. Lucas 2, 41 al 51 nos dice la santa palabra de Dios. Los padres de Jesús iban todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Acabada la fiesta, mientras sus padres volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Pensando que Jesús estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Lo buscaron entre los parientes y conocidos, y como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, oyéndolos y preguntándoles. Y todo lo que lo oían se pasmaban de su entendimiento y sus respuestas. Cuando su padre lo vieron, se maravillaron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él respondió: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los asuntos de mi padre tenía que estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Entre los judíos, el año duodécimo era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Al cumplir este año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. Se le daba oportunidades especiales para instruirse en la religión y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esta costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua a Jerusalén. Como todos los israelitas devotos, y cuando Jesús tuvo la edad requerida, sus padres le llevaron consigo. En las fiestas anuales, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. El viaje desde Galilea ocupaba varios días y los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y protección. Las mujeres y los ancianos iban montados en bueyes o asno en los lugares escabrosos del camino. Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pie. El tiempo de la Pascua correspondía a fines de marzo o principio de abril. A lo largo de todo el camino habían lugares memorables en la historia de Israel, y los padres y las madres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados.
amenizaban sus viajes con cantos y música. Cuando por fin se vislumbraban las torres de Jerusalén, todas las voces cantaban las estrofas del Salmo 122, 2 al 7. Bien, la fiesta del Pentecostés originalmente se denominaba Fiesta de la Semana y tenía lugar 7 semanas después de las fiestas de los primeros frutos. Levítico 23, 15 al 21, Deuteronomio 1, 69. Las 7 semanas representaban 50 días, de ahí el nombre de Pentecostés, 50, que recibió más tarde. Según Éxodo 34, 22, se celebraba al término de las cosechas de la cebada y antes de comenzar la del trigo. Era una fiesta movible, pues dependía de cuándo llegaba cada año las cosechas, pero tendría lugar casi siempre durante el mes judío de Sirván, equivalente a nuestros meses de mayo a junio. Bien, la fiesta de las cosechas, llamada también cabaña o tabernáculo, era la última festividad del año. Se celebraba con el propósito de recordar todas las bendiciones que Dios proporcionaba a lo largo del año, representada a través de la recolección de los frutos, así como la peregrinación de los hijos de Israel. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veía indicio de liberación, Dios le ordenó que se preparase para una liberación inmediata. Éxodo 12:11. A la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel el mensaje: salid de en medio de mi pueblo. Bien, la Pascua iba seguida de los 7 días de panes, y el segundo día de la fiesta se presentaba una gavilla de cebada delante del Señor como primicia de la mies del año. Podemos sacar importantes enseñanzas de estas fiestas judías que nos comenta las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, por primera vez el niño Jesús, él miraba el templo y veía a los sacerdotes vestidos cumplir su solemne ministerio. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. En el templo se sentó a los pies de aquellos hombres sabios, escuchaba sus enseñanzas, como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaba el advenimiento del Mesías. Jesús se presentó como quien tiene sed de conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde hacía mucho tiempo y que sin embargo eran vitales para la salvación de las almas. Al paso de que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, representaba una lección divina y hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación con que la
venida del Mesías iba a proporcionar a la nación judía. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaba aquellos textos que señalaba los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Los doctores les dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír al Hijo de Dios con estas respuestas. En nuestro mutuo deber, debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber repetimos esta última parte que es muy interesante, que tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual. Dice, cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales, de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se les ha invitado, donde no se les desea. Es la razón por la cual existen con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuido no meditan, no vigilan, no oran, no escudriñan la santa palabra de Dios y pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Son muchas las enseñanzas que podemos sacar de esta lección, de esta experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo al llegar por primera vez a Jerusalén. Una de ellas es esa, que debemos estar siempre en continua comunión con nuestro Padre Celestial a través del estudio de su santa palabra, a través de la oración. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos bastante difíciles, en tiempos peligrosos. Y es importante que escudriñemos con ahínco, con tesón, la santa palabra de Dios. Jesús nos dio un gran ejemplo. Notamos cómo Él estaba pendiente de las enseñanzas de estos maestros. Hacía preguntas, participaba y tenía un anhelo sincero de grabar, de asimilar estas enseñanzas. De igual manera nosotros en esta época también debemos hacerlo a través del estudio de su santa palabra. Quiera Dios que esta meditación nos sirva de mucho. Muchas gracias.